Padre, te damos gracias por este día que tú creaste para nosotros. Padre, honramos tu presencia, honramos tu palabra, bendecimos hoy tu nombre. Bendice nuestros corazones con tu palabra, Señor, enséñanos a caminar bajo tus estatutos. Bendice al pastor Kyle, Señor, bendice su familia, bendice sus hijos, su ministerio. Padre, bendice este esfuerzo, bendice los medios, Señor, por lo que estamos utilizando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Me imagino que la mayoría de los que están mirando ahora estuvieron en la clase del arrepentimiento. Y en este tema de la persona perfecta vamos a culminar con las disciplinas espirituales. Pero todas las secciones de esa clase fueron escogidas con gran intención. El arrepentimiento, la santidad, la palabra de Dios y culminando con las disciplinas espirituales. Son seleccionadas intencionalmente porque esas son cosas fundamentales para nuestra fe. De que si no nos anclamos en estos fundamentos, es muy fácil para que uno se desvíe. Y eso es lo que estamos mirando en el mundo de hoy. En lo secular, tanto como en lo eclesiástico, especialmente aquí en los Estados Unidos. Algo que yo he notado, porque yo me crié en la iglesia americana y he pastoreado por muchos años en la iglesia hispana. Y cosas que yo he notado es que la iglesia hispana tiende hacia la religiosidad severa y lo llaman santidad. Y es gente bien intencionada, pero rige a sus iglesias con un puño de hierro. Y dicen, no, pues somos celosos para la santidad y terminan golpeando a la gente y tratando a la gente con una severidad que no refleja el corazón de Dios. Pero la iglesia americana tiende a enfriarse según la cultura alrededor. Y lo llaman igual santidad. Y es de que estamos amando al mundo en el amor de Dios. Estamos estamos tratando de alcanzar al mundo en términos que ellos pueden entender. Pero lo que están haciendo es se están conformando a la cultura alrededor. Y esas cosas desafortunadamente siguen de pie. Lo que estamos mirando en la iglesia americana es la tendencia de llevarse por la cultura alrededor, que es una cultura que se ha olvidado de Cristo, es una cultura demoníaca y la iglesia se deja llevar por esas ideas. Pero eso es algo que jamás voy a hacer yo. Y tampoco me voy a dejar llevar por la religiosidad severa. Jesús nunca se enojó con la gente, con la excepción de algunas veces. Y cada vez que Jesús se enojaba con la gente, siempre era con los líderes religiosos. Los que supuestamente sabían la palabra de Dios, pero estaban rigiendo a la gente, estaban siendo muy pesados con la gente, estaban atados en su religiosidad severa y Jesús se enojaba con esa gente, pero lo hacen bajo ese concepto de la santidad. Se malentiende muchas veces lo que es la santidad. La santidad se entiende como que yo soy, tal vez no se dice con esas palabras, pero uno tiene los aires de yo soy mejor que tú y yo soy más cerca de Dios que tú y tú eres de la chusma. Y yo soy el que está en el altar santísimo. Y así que yo no me puedo reunir con gente como tú porque yo soy de los meros de la iglesia. Y lamentablemente todos hemos conocido gente así, de que el púlpito es aquí y la gente está allá y de ahí no se puede mezclar.
Bueno, yo no hallo nada de esto en la vida de Jesucristo. Él que comía con los recaudadores de impuestos, que hablaba con las prostitutas, que interactuaba con los que necesitaban el Salvador. Jesús dijo, yo no he venido a servir, a que me sirvieran, sino a servir. Y yo no he llegado por los justos, sino por los enfermos, por los injustos. Y vamos a ver en unos momentos cómo la santidad del Espíritu Santo en Jesús puso en reverso todo eso. Entonces vamos a ver eso en esta mañana. Pero quiero que se nos quite de la idea de la santidad siendo algo que yo soy mejor que tú o yo soy apartado de ti y yo no puedo. Yo he tenido amigos que están en liderazgo de su iglesia, pero su liderazgo significa un nivel de santidad. Y esta santidad le prohíbe hacer amigos de gente de la iglesia si no son ya líderes. Lo siento, eso no es el corazón de Dios. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Eso tiene que ver con un orgullo terrible que hace uno presumir su posición por encima de otras personas que de veras están buscando a Dios. Y este espíritu de religiosidad no tiene nada que ver con la santidad. La santidad, en cambio, significa alguien que está apartado, no apartado de otras personas, sino apartado del pecado y apartado para un uso especial para Dios. Pero hasta tu uso especial para Dios no te da una posición de ser mejor que los demás. Mira, les voy a decir algo que me molesta, pero muchísimo. Es que en las iglesias y muchas iglesias lo hacen, tal vez tu iglesia lo hace, pero dicen que aquí se les dan privilegios. Cómo eso me cae gordo. Privilegio es ser hijo de Dios. Privilegio es servir a Dios con toda humildad. Pero no, pues el pastor me dio este privilegio. Como que yo llevo una santidad mayor, que yo estoy presumiendo mi posición. Y no hay nada en el mundo que puede ser más lejos del corazón de Dios, más lejos de lo que es actualmente la santidad. Privilegio, no, eso yo no uso en mi iglesia para nada. Nosotros servimos y servimos junto al Señor. Romanos capítulo 12. Básicamente esa es la traducción de Pastor Kyle. Es no te creas ni muy ni tan. Pero lo que dice es no pienses más de ti mismo de lo que deberías, sino piensa de ti mismo con cordura. Y ahora, y luego habla del cuerpo de Cristo. De que el ojo no puede decir a la nariz que no te necesito, la nariz al pie y el pie a la mano que no te necesito, sino cada quien tiene su lugar. Nadie tiene el lugar de los privilegios. Somos todos parte del cuerpo de Cristo, creciendo en conformidad al Hijo de Dios, la imagen de Cristo Jesús. Esto es lo que estamos alcanzando. Y la santidad sí nos aparta de la maldad, pero también es algo completo y algo sano y algo puro. Y cuando tratamos a la gente con desprecio, eso es algo mucho menos que algo sano y puro y completo y apartado. Entonces, quiero comenzar esta mañana hablando del bautismo por un momento, y van a ver cómo eso cabe dentro de la santidad en unos momentos. Pero en Juan capítulo 4, versículo 2, dice, es actualmente un paréntesis en la escritura, y dice que Jesús no bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y dice, pastor, ¿por qué estás comenzando allí? ¿Qué relevancia tiene esto? Pero tiene una relevancia grande, porque uno puede decir que
que para Cristo el bautismo era muy importante. Él mismo fue bautizado y luego al final de su ministerio dijo a sus discípulos que ellos fueran y bautizaran a todas las naciones. Ok, entonces obviamente el bautismo fue muy importante para Jesús, pero ¿por qué dice ahí que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él no andaba bautizando a la gente, sino sus discípulos lo hacían? Y hay una razón por eso, y quiero explicárselo y luego ligarlo a la santidad. La Trinidad nos bautiza en sí misma. Van a ver por qué. Jesús dijo a sus discípulos, bauticen a las naciones en el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y hace Jesús esta distinción entre los tres nombres. Generalmente cuando nosotros bautizamos en agua decimos algo semejante a te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo bautizamos en agua. Pero cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está refiriéndose a tres diferentes bautismos. Hebreos capítulo 6, versículo 2, dice que hay doctrina de bautismos en lo plural, que significa que hay diferentes bautismos. Primeramente, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos bautiza en el nombre del Padre. Pues, ¿dónde dice eso? Dice que por el Espíritu Santo podemos decir Abba Padre a Dios. Que por el Espíritu Santo y la seña del Espíritu, la marca del Espíritu Santo sobre nosotros, somos parte de la familia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos hace entrar en el nombre del Padre. ¿Y por qué es significante eso? Porque Padre significa la cabeza de la familia y nosotros los hijos de Dios, y solo es por el Espíritu Santo que podemos entrar en el nombre del Padre. Y luego el Padre nos bautiza en Jesucristo. Eso es lo que conocemos como el bautismo de agua. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua es, el libro de Romanos lo habla muy claramente, que vamos bajo el agua, es como que estamos siendo sepultados con Cristo, y luego nos levantamos del agua, es como que estamos resucitando con Cristo. Es un símbolo físico de una realidad espiritual. Si esto no es bautizarnos en el nombre del Hijo Jesucristo, yo no sé qué es. Porque eso me suena como que estamos bautizándonos en el nombre del Hijo, en el entorno, en el medio ambiente de lo que es el Hijo Jesucristo. Pero luego, mira, ahora vamos a conectar todo eso con la santidad. Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 3, versículo 16, dice así. Dice que Juan el Bautista está hablando. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué Jesús no anduvo bautizando a la gente en agua como lo hacían sus discípulos? Porque Jesús tenía un bautismo distinto que dar. Pero quiero que veamos algo aquí. El Espíritu Santo nos bautiza en el Padre en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo y fuego. Eso significa que la Trinidad misma nos bautiza en sí misma. Jesús en Juan capítulo 17 estaba orando por los discípulos y para todos los discípulos que habían de creer. Y dijo esas palabras: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Y luego enseguida en la oración dice, y yo en ellos y ellos en mí y yo en ti. Quiero que veamos la importancia de todo eso.
que Jesús está en nosotros, nosotros en Jesús y Jesús en el Padre. ¿Dónde nos colocará esto a nosotros? Sino en el mismo Padre. ¿Qué otro ser creado tiene este lugar, este honor, este llamado de literalmente ser unido a la Trinidad? ¡Wow! Eso, o sea, yo he enseñado eso varias veces y todavía me maravilla eso, de que Dios nos haya creado para un lugar tan elevado. Muchas personas se tienen a sí mismos en tan baja estima. Pero la verdad es que tú en los ojos de Dios eres de la estima más alta de cualquier otro ser creado. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún ser viviente alrededor del trono de Dios tiene el lugar de ser llamados hijos de Dios, ser la imagen de Dios y luego poderse unir a la Trinidad. Eso no significa que vamos a llegar a ser Dios, no, para nada. Pero significa que Dios nos creó para unirnos como padre e hijos, como su imagen y semejanza. ¡Wow! ¡Qué lugar más magnífico tenemos en el Señor! Quiero regresar al bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Jesús tuvo otro bautismo que dar. Por eso Él no bautizaba en agua, sino Él va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. Y quiero por la próxima hora hablar del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. ¿Nunca te has hecho la pregunta, ¿por qué se llamará el Espíritu Santo el Espíritu Santo? ¿Por qué no se llama el Espíritu humilde o el Espíritu tremendo o el Espíritu poderoso, el Espíritu milagroso? Todas esas cosas yo creo que se podría poner a Él como nombre, pero Él se llama el Espíritu Santo, o decirlo así, el Espíritu de la santidad de Dios. Nosotros vemos la primera revelación de la santidad de Dios, del mismo carácter de Dios, en Isaías 6 y en Apocalipsis 4. Yo sé que no es la primera vez que se menciona la santidad en la Biblia, pero nos da una ventanilla de entendimiento de lo que sucede alrededor del trono de Dios. Y eso es lo que ha estado sucediendo alrededor del trono de Dios desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de que fuéramos todos creados. Dios es santo. ¿Y qué es lo que vemos en Isaías 6 y Apocalipsis capítulo 4? Nosotros vemos el escenario en el mismo cielo. Y todos los que están alrededor del trono de Dios están aclamándole a Dios. Santo, santo, santo eres tú. Y esa es la adoración que día y noche, sin cesar por toda la eternidad, sucede ante Dios. Están aclamando su carácter, aclamando quién Dios es. Y la única cosa que pueden decir es que tú eres santo, tú eres aparte de nosotros, tú eres puro, tú eres íntegro y completo. No hay nada fracturado, no hay nada que hace falta en ti. De hecho, esa es la palabra Kodesh en hebreo. Kodesh es santo en el hebreo. Y eso es el significado de esa palabra: apartado, completo, puro. Y cuando miran a Dios, miran la culminación de toda la eternidad en la persona de Dios y dicen: tú eres santo, santo, santo. Entonces eso nos da un gran destello de quién Dios es y por qué Él es digno de nuestra adoración.
Entonces es la primera revelación de la santidad de Dios. Pero la primera vez que nosotros vemos esta palabra santidad en la Biblia fue después de la creación. En el séptimo día, Dios miró todo lo que había creado y dijo, esto es bueno. Oh, sí, bueno. Y vamos a llegar a esa palabra en un momento. Bueno, y luego dice que Dios santificó a la creación, santificó al séptimo día. Y al hacer esto al séptimo día, está santificando a toda la creación. Pues santificar obviamente lleva la palabra santo. Y esa es la misma palabra hebrea que se usa allí, que es Kodesh. Ahora, a partir de este momento, en Génesis capítulo 1 y 2, nosotros no volvemos a ver esta palabra Kodesh hasta el libro de Éxodo, capítulo 3. En otras palabras, Dios es santo. Dios hizo una creación buena y la santificó. Pero después del pecado no se vuelve a escuchar nada de la santidad hasta que Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Pero antes de llegar allí, quiero que veamos algunas cosas. Dios santificó su buena creación. Y nosotros sabemos la historia bíblica, Génesis 1, Génesis 2, que Dios va creando todo el mundo, todo el universo. Y después de cada cosa que Dios crea, Él lo mira y dice, esto es bueno. Y luego, después de crear al ser humano, mira al ser humano y dice, esto es muy bueno. Ahora, Dios es santo, pero la bondad es la expresión de su santidad. Santo es quien Dios es, bueno es lo que Dios hace. Él crea y dice, de mi santidad, de quién soy yo, estoy creando todo el universo. Ahora yo veo las obras de mis manos y las digo que son buenísimas. ¿Por qué? Porque nacieron de su ser santo. Todo lo que Dios es bueno y santo. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios dice es bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Todo lo que Dios restaura es bueno. Santo es quien Él es y de su santidad, de su pureza, su integridad, de su sanidad, fluye la bondad. Dios no puede obrar quebrantamiento. Y uno dice, no, pues, pastor, ¿cómo así? Si Dios obviamente juzgará las naciones y el libro de Apocalipsis y todos los terrores que Dios desata sobre la tierra, vamos a hablar de eso en un momento, pero eso también tiene que ver con su santidad. Dios no obra quebrantamiento, no obra maldad. Por su santidad obra solamente bondad. Hasta uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia es Jeremías 29:11. Que yo sé los planes que yo tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien, para hacerte bien, para prosperarte, para darte un futuro y una esperanza. Pero en medio de eso, el contexto del libro de Jeremías es el profeta Jeremías diciendo al pueblo de Israel, ya llegó tu juicio. Ustedes van a ser deportados a Babilonia, van a ser exiliados por sus multitudes de maldades, sus idolatrías, por haber abandonado al Señor. El Señor tiene que castigar. Y Él los va a desterrar y los va a llevar muy lejos por 70 años. Y en medio de este contexto de un gran juicio terrible de Dios, Dios sigue diciendo, pero yo sé los planes que yo tengo para ti. Son planes para el bien y no para el mal.
porque todo lo que Dios hace es bien. Todo lo que dice y planifica es bien. En medio de nuestra maldad, Dios se muestra su santidad. En medio de nuestra maldad, todavía Dios está tramando cómo hacernos el bien. Porque santo es quien Dios es y bondad es lo que Dios produce. Y no puede producir nada menos de algo santo y bondadoso, aún en medio de tiempos difíciles, aún en medio cuando no comprendemos lo que está sucediendo en nuestro mundo o en nuestras vidas personales, o las tragedias, o los accidentes, o la muerte, o la enfermedad que nos vemos alrededor. Tenemos que siempre recordar que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus maneras y caminos son mucho más altos e incomprensibles para nosotros. Pero aún en nuestra falta de comprensión, Dios sigue haciendo el bien para nosotros, porque Él no puede hacer nada más o menos que santo y bueno en nuestras vidas. Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo está hablando y dice, no que lo haya alcanzado ya, hablando de la perfección, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este versículo es tan profundo que dice, mira, olvido el pasado y prosigo hacia la meta por aquello, para asir de aquello por el cual Cristo Jesús me ha asido a mí. ¿Qué es aquello? La santidad no es algo que únicamente vamos a experimentar en el cielo algún día. El propósito de vivir en Cristo aquí no es solamente para llegar al cielo allá, sino experimentar el cielo en el aquí y a la hora donde estamos nosotros. Pero Pablo dice, yo estoy tratando de lograr apoderarme de aquella misma cosa por la cual Jesús se apoderó de mi vida. Entonces, ¿qué es aquella cosa? No es solamente la salvación. La salvación es algo que es un instante, pero también es de término largo. Eso vamos a hablar la semana entrante, o bueno, las siguientes 2 semanas entrantes acerca de la salvación continua en nuestra vida. Pero, ¿qué es aquella cosa? Aquella cosa no es el ir al cielo algún día. Aquella cosa es la santidad de ser conformado a la imagen de Jesucristo. Y Pablo dijo en Filipenses, está cerca de los finales de la vida del apóstol Pablo, y dice, no es que yo haya logrado todo todavía, pero yo estoy corriendo en pos de este premio. Y el premio es la presencia de Dios. El premio es que mi vida sea completamente transformada hacia la perfección de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es aquello. Por eso se llama esta clase la persona perfecta. Porque yo estoy corriendo en pos de aquella cosa. Y aquella cosa es la perfección que es nuestra en Cristo Jesús. Y si nosotros no viviremos en la bondad y la santidad de Dios, nunca obtendremos, nunca asiremos de aquella cosa por la cual Cristo se apoderó de nosotros y nuestras vidas. Entonces entonces quiero que veamos lo que sucedió con Moisés en el relato de la zarza ardiente. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de Moisés y en la vida de los israelitas en ese momento? Ellos son esclavos a los egipcios.
Y dice la Biblia que el clamor de su esclavitud, el gemir de los esclavos estaba subiendo hasta el cielo. Y Dios los oyó. Y Dios entonces mandó a Moisés. Moisés se crió 40 años en Egipto y ahora ha estado 40 años en el desierto con ovejas. Y mientras está liderando sus ovejitas, mira una zarza que está prendida en llamas, pero no se consume. E intencionalmente él se aparta de sus ovejas para ver este suceso. Y termina teniendo un encuentro con Dios. Él se arrima a la zarza para mirar este espectáculo y Dios le habla por medio de las llamas que han envuelto esta zarza y dice así: no te acerques más, sino quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú pisas es tierra santa, Kodesh. Solo la segunda vez desde Génesis 1 que nosotros vemos esta palabra. ¿Se recuerdan? La primera vez es que Dios santificó la creación. De ahí, después del pecado, no se oye nada de la santidad hasta el momento de la zarza ardiente. Y la revelación de la santidad de Dios se sitúa en la narrativa de la liberación de la esclavitud. Porque ¿qué es lo que había pasado anteriormente? El hombre y la mujer en el huerto de Edén se habían rebelado en contra de Dios, ya se hicieron esclavos al pecado, no se oye nada de la santidad y enseguida Dios aparta un pueblo para sí mismo mediante Abraham. Él tiene sus generaciones por Isaac y Jacob y sus 12 hijos de Jacob, que se llegaron a ser una nación grande, fueron esclavizados por los egipcios. Entonces la revelación de la santidad de Dios se sitúa en la narrativa de la liberación de la esclavitud de Israel. Porque la historia de Israel es de esclavitud, pero la historia de cada uno de nosotros es esclavitud al pecado. Entonces, cuando antes en el huerto de Edén había santidad, Adán y Eva no tenían nada de impedimento en su relación con Dios, pero después del pecado se hicieron esclavos al pecado. Y ahora la nación de Israel fue esclavizada por los egipcios y ahora es el momento en que Dios elige revelar su santidad a Moisés y enseguida al pueblo de Israel. Porque acuérdate que la palabra santidad es la palabra Kodesh. Y Kodesh significa apartado, puro, sano y algo entero e íntegro. Pero nosotros somos todo menos que esto en nuestras vidas personales, y eso es el punto del relato, la narrativa de la esclavitud de Israel en Egipto, porque ellos no eran limpios y puros, ellos no eran apartados, ellos eran esclavizados, ellos no eran íntegros y completos o sanos, ellos eran quebrantados y sucios. Pero Dios dice, no te acerques porque el lugar donde tú pisas es tierra santa. En otras palabras, estoy revelando mi santidad mediante el fuego de mi presencia. Y cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor dice, quítate las sandalias de los pies. Quiero que veamos algo. ¿Qué son sandalias? Sandalias son creaciones humanas que nosotros ponemos sobre los pies, un calzado que quita la sensibilidad de nuestros pies al mundo alrededor. Fácilmente con sandalias o con calzado podemos caminar sobre piedras y palitos y tierra y toda clase de inmundicia. Y no nos afecta. Son cosas que nosotros mismos ponemos sobre los pies. Y luego Moisés, con todo eso, quiere arrimarse a la presencia de Dios y dice, Dios, si tú te quieres acercar más,
vas a tener que quitar de tus pies las cosas que tú has hecho. Las cosas insensibles. Tienes que quitar eso para que seas más sensible. Si tú quieres entrar en mi presencia, yo voy a requerir más de ti. Que tú te quites la carne. Fíjate todas las cosas mugrosas que nosotros pisoteamos con nuestro calzado. Vamos a un baño público. Uf, guácala. Qué feo caminar sobre este piso. Y luego por la tierra. Y luego por el lodo. Y luego tal vez pisoteas un popó de perro. Y luego toda clase de inmundicia. Y luego digamos, bueno, no de perro con Moisés, era tal vez popó de oveja, ¿verdad? Está pisoteando eso todo el día. Y luego quiere correr y decir, wow, eso es la presencia de Dios. Yo quiero entrar. Y Dios dice, en mi santidad, nada de esta inmundicia va a estar. Primeramente, te me quitas las sandalias de tus pies. Si te quieres acercar, voy a requerir más de ti. Y eso es una lección para cada uno de nosotros. De que entre más cerca vamos a estar a quien Dios es, más Dios va a requerir de nosotros. Si queremos mantenernos de lejos, hay ciertas cosas que Dios, por decirlo así, permite en nuestras vidas. Pero el momento que nosotros decimos, Dios, quiero más de ti, Dios también nos dice a nosotros, si tú quieres más de mí, entonces yo quiero más de ti. Tú has tenido esta actitud, esta perspectiva, esta comprensión del mundo alrededor de ti. Estas cosas que han estado en tu corazón, tu enojo, tu falta de perdón, tus adicciones, tu violencia. Y si tú quieres arrimar a mi presencia, yo necesito tratar con eso. Quita las sandalias de tus pies. Entonces Moisés lo hace. Y Dios dice, yo te voy a enviar a salvar a los israelitas. Oh, que no. Tienes el hombre equivocado. Y Dios le dice, no, yo tengo el hombre bien. Y para comprobártelo, te voy a dar algunas señales. La primera señal fue la misma zarza ardiente, que habla de la cercanía de la presencia de Dios, habla de la santidad de Dios y habla de las intenciones de Dios que ya hemos hablado anteriormente. Su intención es para hacerte el bien y no el mal. Dios se revela en su santidad para hacerte el bien. Y luego Dios le da otras dos señales a Moisés. La primera señal fue la vara. Dice, mira, como comprobante de lo que voy a hacer, tira tu vara sobre el suelo y ¡pum! Se convirtió en serpiente. Y luego dice, agarra la serpiente por la cola y se convirtió nuevamente en una vara. Ahora, ¿qué está haciendo Dios aquí? En medio de la revelación de su santidad, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo Dios en todo eso? Dios está diciendo, lo que no está haciendo es solo un truco de magia. Oh, no, eso te va a impresionar o eso te va a asustar para que veas que de veras soy poderoso. No, esos eran señales, no eran trucos de magia. Entonces, cuando dijo, tira la vara y se convirtió en serpiente, mira, a lo largo de la Biblia, la serpiente es obvio lo que representa. La serpiente en el huerto de Edén es la presencia misma de Satanás. Y hasta tenemos el dragón y la serpiente hasta en el libro de Apocalipsis. Entonces es obvio que cuando hay una serpiente en la Biblia representa a Satanás. Entonces Dios dice, tira tu vara y se va a convertir en serpiente. Y ahora agarra esa serpiente por la cola. Y se volvió a convertir. ¿Qué es lo que Dios está señalando? Está señalando exactamente lo que Jesús dijo a sus discípulos en el libro de Lucas. Dijo, yo les doy poder para hollar
y pisotear a serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo y no te hará daño. Primera de Juan dice que por eso se reveló el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y por el hecho que dijo, agarra esta serpiente por la cola. Está diciendo, hay una serpiente, hay maldad, pero yo te estoy dando autoridad sobre toda esta obra para hacer una obra nueva. Y el hecho de que esa serpiente se convirtió en una vara, dice, donde esta gente está bajo el dominio de la serpiente, ahora estarán debajo del dominio de mi vara de pastor. Ya no serán esclavos al diablo, sino serán pastoreados por mí mismo. Gloria a Dios. Y en santidad, todo eso Dios está revelando. Y luego la tercera señal fue señal de la lepra. Dice, si ellos aún no te creen, haz esta señal. Mete la mano en tu túnica. Se metió la mano, la sacó y era blanca con la lepra. Y dice Dios, ahora vuélvela a meter en tu túnica. La metió, la sacó y estaba limpia como piel de bebé. Esto no es un truco de la magia. Esto fue una señal de lo que Dios intenta hacer con su pueblo. Dice, hay un pueblo que está sucio, inmundo e impuro. Pero es mi intención enviarte en el poder de mi santidad para que yo limpie este pueblo. Entonces Dios los va a liberar del poder de Satanás y Dios lo va a limpiar y apartar. Eso es lo que significa santidad nuevamente. Kodesh, algo apartado. Lo voy a limpiar, salvar y apartarlos para mi presencia, para mi obra. En Hechos capítulo 10, versículo 38. Mira cómo describe el ministerio de Jesús. Si tú me fueras a preguntar, ¿cómo describirías tú el ministerio de Jesús? Yo diría que era un hombre profético, el Hijo de Dios, hacía muchos milagros, murió por nuestra salvación, era tremendo en poder. Yo diría algo semejante, pero mira lo que el apóstol Pedro dice de Jesús en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acuérdense, cuando Jesús se levantó de las aguas bautismales, él fue lleno con el Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. El Espíritu de la santidad. Ahora vamos a conectar esto con Moisés y la zarza ardiente y la liberación de los cautivos en Israel. Fue un hombre, Jesús, lleno del Espíritu Santo de Dios y anduvo haciendo bienes. Ahora, si yo fuera a describir el ministerio de Jesús, eso no es una palabra que yo usaría. Yo podría decir que Jesús es bueno, Jesús es amoroso y todo el rollo. Pero el hecho que describen al ministerio de Jesús, que Él anduvo haciendo bien. El hombre lleno del Espíritu Santo, acuérdate, santo es quien Dios es y bueno es lo que Él hace. Vemos la misma cosa en el ministerio de Jesús. Mira en los primeros capítulos del libro de Marcos. La primera cosa que Jesús se enfrenta es un demonio. Pero el libro de Marcos no lo indica como demonio. Lo indica como escucha bien, un espíritu impuro. Interesante. Todos los demás evangelios dicen demonio. Marcos dice un espíritu impuro. Justamente después de que Jesús es bautizado con el espíritu de santidad, se enfrenta con un espíritu de no santidad, de impureza. Y Él lo expulsa.
enseguida se encuentra con un hombre leproso. La lepra se consideraba en esos tiempos una inmundicia. Y Jesús toca, Jesús sana. Jesús no fue afectado por la lepra, sino la lepra fue afectado por la santidad que moraba dentro de Jesús. Y enseguida una mujer con un flujo de sangre le toca. En la ley de Moisés, la sangre fue inmunda, impura. Entonces, si cualquier levita o sacerdote fuera tocado por esa mujer, ella a ellos les hubiera hecho impuros delante del Señor. Pero cuando ella tocó a Jesús, Jesús no se convirtió en un impuro, sino se descargó poder de su ser y le hizo pura a la mujer. ¿Por qué? Porque es el hombre lleno del Espíritu Santo. Y enseguida Jesús se enfrenta con una muchacha muerta. En la ley de Moisés, la muerte es el tope, la cima de la inmundicia y la impureza. Pero otra vez, Jesús no es renuente en entrar donde está una persona muerta y tocar la persona muerta. Y Jesús no es hecho impuro por la muerte, sino la muerte es retrocedida y la muchacha vuelve a vida. Y dice, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Eso es exactamente lo que Dios llamó a Moisés a hacer. Igual como Moisés tuvo un encuentro con la santidad de Dios con el fin de liberación y pureza del pueblo de Dios, Jesús también tuvo un encuentro con la santidad del Espíritu de Dios y liberó y purificó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, haciendo el bien. ¿Están haciendo la conexión conmigo, sí? Muy bien. Jesús no fue afectado por ellos. Ellos fueron afectados por Jesús. La santidad, el propósito de la santidad obrándose en nuestras vidas es para que Dios tome a gente que está impura y atada y las mueve y las restaure para la intención con que Dios las creó. Eso nos regresa a Filipenses capítulo 3 versículo 2, que prosigo hacia la meta por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Aquello es la santidad, aquello es la libertad, aquello es la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios que vive en santidad absoluta, Dios que es santo en su carácter, en todo lo que hace, y bondad en todo lo que produce, hemos de asir de aquello. Esa es la perfección de la vida cristiana, y no podemos compartir esto con el mundo, no podemos compartirlo con el pecado, no podemos cedernos un poquito del pecado allá y cedernos a las mentalidades del mundo allá. Tenemos que mantenernos enfocados en la santidad de Cristo, aunque quiera decir que todo el mundo alrededor esté en otra onda, en otro nivel, en otra cosa. Yo he decidido seguir a Cristo, seguir su virtud, su santidad y su bondad, a pesar de lo que cualquier otra persona alrededor mío diga. ¿Están conmigo, sí? Ahora, es muy relevante que el Señor se haya revelado su santidad en fuego. Acuérdate lo que dice de Jesús y su bautismo, de que Juan el Bautista dijo, ahí viene uno después de mí que es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu de santidad y fuego, santidad y fuego.
La revelación de la santidad a lo largo de la Biblia es hecha en fuego. Mira lo que dice. La primera vez que nosotros vemos el fuego en la palabra de Dios es cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto de Edén, y Dios colocó a querubines en la entrada del huerto y tenían una espada prendida en llamas. Entonces, eso fue la primera vez que nosotros vemos fuego. Pero hay que desmenuzar eso por un segundito. ¿Por qué la santidad del Señor y fuego en ese momento? Porque fue una señal de que ellos se habían salido de la santidad, y ahora hay fuego y espada que los prohíbe regresar a este árbol de vida, a este huerto, a la presencia de Dios. Hay fuego, porque Dios es santo y nada que sea impuro entrará en su presencia. Pero después de ahí nosotros vemos el fuego en la escritura en Sodoma y Gomorra, que Dios hizo llover fuego del cielo para consumir esas ciudades sumamente malvadas. El pilar de fuego con los israelitas en el desierto. La zarza ardiente. Había fuego sobre el monte Sinaí. El fuego de los sacrificios. Vamos a hablar mucho de eso en la semana entrante. Pero cuando se ponía un sacrificio sobre el altar, lo tenían que prender en fuego. La Biblia dice que Dios es un fuego consumidor, o un fuego para un refinador, dice en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vemos fuego en la venida del Espíritu Santo. Otra vez, fuego y santidad ligadas en Hechos capítulo 2. Pero también hay más revelación en fuego. El juicio y castigo para el pecado. El infierno mismo es fuego. El fruto malo de los árboles será arrojado en fuego. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 al 15 hablan de que Dios va a probar nuestras obras por el fuego. Si es paja, heno y hojarasca, o plata y oro y joyas preciosas, todo pasará por el fuego para probar. Dice en el libro de Apocalipsis que la prostituta de Babilonia es quemada por el fuego. El fuego a través de la escritura tiene que ver con el juicio, el castigo y el proceso de refinación. Entonces, cuando hablamos de la santidad y el juicio y el proceso de refinación, estamos hablando de fuego. El fuego hará una de dos cosas: consumirá o consagrará. Consumir o consagrar es lo que hace el fuego. Y dices, pues pastor, si la santidad de Dios, usted dijo, es para llevarnos a la intención nuevamente de Dios, Dios hace solo lo que es bueno, entonces ¿por qué estás hablando del juicio? Y que hasta el infierno y los sacrificios y Sodoma y Gomorra y todo esto. La santidad fue revelada para la liberación, pero cuando Dios revela su santidad, cuando algo que es menos de lo que es Dios toca Dios, va a haber una reacción. Todos nosotros pasaremos por el fuego de la santidad de Dios. Todos nosotros, no solamente nosotros creyentes, pero nosotros, todo el mundo, por bien o por mal, como dice en 1 Corintios 3, 10 al 15, de que si hayas construido tu vida con paja y heno y hojarasca, cuando pasa por el fuego, ¿qué pasa? ¡Pum! Se quema y desaparece.
Pero si nosotros construimos nuestra vida no por lo pasajero de esta vida, sino por lo eterno del cielo, que es plata y oro y joyas preciosas, nosotros seremos refinados y tendremos algo que presentar al Señor. Pero cuando nosotros no nos acercamos con el Señor y queremos decir, oh Señor, entro en tu presencia, gloria a Dios. Y tal vez Dios es permisivo por unos momentos, como era con Moisés, hasta que se arrimó demasiado. Y dijo, quítate esas sandalias porque eso no puede entrar en mi presencia. Nosotros vemos en cosas como Sodoma y Gomorra y el huerto de Edén y los sacrificios y hasta el mismo infierno, que cuando hay cosas inmundas y nosotros nos acercamos a la santidad del Señor, hay una reacción de fuego. No es que Dios sea malo. Dios no es malo, solo hace el bien, pero tiene que haber una reacción. Tiene que haber no solamente esconder o cubrir o tapar el pecado, pero la santidad del Señor consume el pecado. Por eso dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero si nosotros vivimos por el Señor y caminamos bajo la sangre de Cristo Jesús y nosotros no nos dejamos llevar por la inmundicia de este mundo y vivimos en arrepentimiento diario. Por eso es tan importante esa clase pasada del arrepentimiento, porque nos ayuda a mantener nuestra santidad. El fuego de la santidad del Espíritu no nos consumirá, sino nos consagrará para su presencia, para todo lo que Dios es y aquello por el cual el Señor nos ha sido a nosotros. Dios nos creó para ser como Él es. Y todo lo que es profano, impuro, fracturado, incompleto, causa que nuestras vidas también sean profanadas, fracturadas y menos de lo que Dios intentó y quiso para nuestras vidas. Cuando no hay arrepentimiento en una persona, la Biblia misma dice que tal persona, su vida llevará a la destrucción y al mismo fuego del infierno. Y muchas personas dicen, pues yo no puedo creer en un Dios que manda a la gente al infierno. Eso suena muy bonito. Pero hay dos problemas. Problema número uno es que Dios ha hecho todo para que nadie tenga que ir al infierno. Ha hecho el camino para el cielo en Cristo Jesús, su cruz y su resurrección. Pero también, el segundo problema es que no habría tal cosa como la perfección o una vida sana y una vida y no habría Dios. Dios no sería Dios si no fuera por el fuego de su santidad. Eso quisiera decir que todos podríamos vivir a nuestra gana, desechar la palabra de Dios y todavía tener toda la santidad de Dios, y así no funciona la cosa. Dije al principio de esta clase de que estos temas del arrepentimiento, la santidad, la palabra de Dios y las disciplinas espirituales fueron elegidas y escogidas con mucho cuidado. Porque no puedes tener santidad si no hay arrepentimiento primero, y arrepentimiento diario nos mantiene en la santidad. Y Dios está creando para sí una novia. Al final de la Biblia hay dos mujeres, la novia de Cristo y la prostituta de Babilonia. Y fíjate, eso me gusta mucho, y con esto vamos a clausurar este estudio para hoy. Nosotros somos la novia de Cristo. Estamos en el tiempo de espera hasta que Jesús vuelva por nosotros. Pero en lo judío, el tiempo de espera se llama el Kiddushin.
Qué casualidad que Kiddushin viene de la misma palabra Kodesh, santidad. En otras palabras, cuando una mujer judía se compromete con el muchacho, hay un tiempo de compromiso antes de la boda. Ese tiempo de espera se llama literalmente tiempo de santidad. ¿Y qué significa la santidad? Alguien apartado, puro, alguien no fracturado. Pero ¿qué es más santo que una novia que se ha apartado específicamente para uno y solo uno? Qué casualidad que una boda se refiere como algo de santidad delante de Dios. Y nosotros somos la novia de Cristo en tiempo de espera. Y nos hemos de mantener la santidad en cada uno de nosotros mientras esperamos el regreso del novio. Pero en cambio hay otra mujer al final de la Biblia, que es la prostituta de Babilonia. Y una prostituta es el opuesto total de una novia. La novia es apartada para uno y solo uno. Y la prostituta es para todos. Y vive en una inmundicia terrible. Y déjame clausurar con eso. Cristo volverá por una novia, no por una prostituta. Por eso estamos hablando del arrepentimiento y la santidad, porque Dios no juega con estas cosas. Hemos de vivir en una santidad total delante del Señor, haciéndole caso en todo lo que Él dice, aunque todo el mundo alrededor lo abandone y trate de justificar sus posiciones y sus teologías y sus pecados. Lo que este libro dice es nuestra ancla y nos mantendrá en la santidad. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Kyle. Creo que ha sido una clase profunda sobre un tema que no es muy entendido, porque no es un tema del cual se hable todos los días. Pero hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar verdad, y la verdad produce libertad. Entonces vamos a invitarles a que usted, quien tomó sus notas, usted quien tiene su libro de notas, le invitamos a que se tome este tiempo para que, aun cuando terminemos y cerremos la sesión, se tome un tiempo para que revise sus notas y permita que el Espíritu de Dios le siga ministrando, le siga hablando y lo siga guiando y nos siga guiando en este proceso de santidad en nuestras propias vidas. Todos necesitamos no solamente entender, sino crecer en la práctica de lo que es la santidad. Entonces, no solamente cierre la pantalla, permita que el Espíritu de Dios siga ministrando, siga hablando, le siga enseñando y recuerde, el Espíritu Santo le recuerda estas verdades profundas que usted y yo hemos escuchado en este día. Entonces, el Señor les bendiga y que la paz de Dios guarde sus mentes, sus corazones y sea hablándoles a través del día de hoy. Les esperamos para la próxima clase. Gracias, Pastor Kyle. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga.